Bhagavad Gita, capítulo 8, texto 12. Cerradas todas las puertas, recluida la mente en lo interior y el vital aliento retenido en la cabeza, concentrándose en el yoga. Y mi maestro dice acá en un significado, dice, para practicar yoga, tal como se sugiere aquí, primero hay que cerrar las puertas a todo el disfrute de los sentidos. Esta práctica se denomina pratyahara, o el acto de apartar los sentidos de sus objetos. Los órganos de los sentidos, para adquirir conocimiento, los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y el tacto, deben ser controlados por completo, y a ellos no se les debe permitir dedicarse a la complacencia propia. De este modo la mente se enfoca en la superalma que está en el corazón, y la fuerza vital es elevada a la parte superior de la cabeza. En el capítulo 6 se describe este proceso de forma detallada, pero como se mencionó antes, ese método es difícil en esta era. Es muy complicado porque dedicarse únicamente a la concentración de los sentidos, eliminar prácticamente el disfrute de los sentidos para dedicarse únicamente al yoga, es muy complicado, lo vemos. Hay mucha gente, miles de personas que practican el yoga, pero lo usan para relajación, para sentirse bien, para no estar en casa, para miles de cosas, o porque está de moda. Pero el yoga, si se toma en serio, el yoga es para la liberación. Y el hecho de control de los sentidos, que es tan difícil, porque es difícil para todos, no creas que es difícil para mí o para ti. El control de los sentidos es difícil para todos. Pero el hecho de tratar de practicarlo, de hacerlo un poquito, ya te va ayudando para poder ir controlando la mente, porque el problema es que la mente se va para cualquier lado. De hecho, si te pones a practicar yoga y meditando en el vacío es complicado. Por eso que lo que se da para esta época en Kali Yuga es el canto de mantras. Porque tú te puedes sentar a meditar y entonces cantas Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. La mente la tienes que concentrar en el mantra. Escuchas cada una de las palabras. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cada una de las palabras vas escuchándolo. Eso pasa también con el Om, Om, Om. Estás escuchando el Om. Hay gente que canta a Shiva, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, o a la paz. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Sí, muchos mantras para poder canalizar todo esto, ¿no? Para poder concentrar los sentidos, concentrar la mente. Porque en Kali Yuga es la época más difícil de la concentración, pero es la más fácil de la liberación. Hay que tomar en cuenta eso. Jai. Hare Krishna. Namaste.